Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa El Juego del Poder. Hoy 25 de noviembre de 2025. Hoy les traigo una edición especial, una edición exclusiva, donde les voy a explicar sobre el Senado en nuestro país, con las miras para las elecciones 2026. Así que estar atentos a compartir y que todo el mundo se entere de la importancia de elegir un buen Senado. Te lo explico aquí simple, en menos de 10 minutos. Empezamos con este programa del juego del poder. En primer lugar, vamos a dar un contexto histórico y constitucional. El retorno del Senado en el Perú. Como siempre, los congresistas les llegó la opinión de todos los peruanos y aprobaron la bicameralidad. El Perú tuvo un parlamento bicameral desde la independencia. La Constitución de 1823 estableció diputados y Senado. Esta Constitución se dio justo en noviembre, o sea que hubo un tiempo donde era un Congreso unicameral menos de un año. Este sistema se mantuvo hasta 1993. Ya que tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 se convocó una nueva constitución que eliminó el Senado, creando un Congreso unicameral. Ahora, antes de empezar por la segunda parte, les quiero mostrar el contexto histórico de este tema. Acá tenemos el contexto histórico, para que ustedes lo puedan ver. Antecedentes. Históricamente el Congreso peruano ha sido bicameral, como les comentaba, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Desde la independencia hasta la actualidad, la unicameralidad solo ha tenido presencia en 1823 y en 1867. En ambos casos por menos de un año. Como les comentaba, en 1823 en la Constitución se dio en noviembre, entonces el tiempo antes de noviembre fue unicameral, pero menos de un año, ¿no? En ambos casos menos de un año. Y en 1992, luego de la disolución del Congreso, llevada a cabo el 5 de abril, hasta la fecha se presume que será hasta julio de 2026, cuando se lleven las nuevas elecciones generales. Salvo se adelanten, pero ya sabemos que no se va a adelantar, que Kerry se va a quedar hasta el 28 de julio según sus propias palabras. Cabe resaltar que la bicameralidad fue propuesta en 2018 y ampliamente rechazada por la ciudadanía a través de referéndum. Un referéndum que ahorita le vamos a mostrar las votaciones. Así que pasamos... A ver. En primer lugar, como les comentaba, en 2018 un referéndum rechazó masivamente, 90.5% de votos, la bicameralidad. Sin embargo, en noviembre de 2023, el Congreso aprobó en primera votación el retorno del Senado, con 93 votos a favor. Finalmente, en marzo de 2024, se ratificó la reforma constitucional, 53 artículos modificados que restablecen la Cámara Alta a partir de las elecciones 2026. Estas reformas incluyen además la reintroducción de la reelección inmediata para legisladores, derogada también en el referéndum de 2018. Acá le vamos a mostrar las votaciones. Las votaciones del referéndum de 2018, que es un escándalo. Vamos a hacer acá. Miren, estas son las votaciones del referéndum de 2018. Esto para dar un contexto. Miren, la tercera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Opción ganadora, sí, con 13 millones de votos, más de 13 millones de votos. La cuarta pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad del Congreso de la República? Opción ganadora, no, con más de 13 millones de votos, casi 14 millones. ¿Se acuerdan el famoso sí, 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 no? Bueno, acá está. Ustedes votaron en contra de la bicameralidad y en contra de la reelección inmediata de legisladores. Pero mira lo que pasa con estos congresistas que se burlan de la votación del pueblo peruano. Aprueban lo que se les da la gana. Pero bueno, ya tenemos el Senado aquí a la vuelta de la esquina. Ya se aprobó las reglas del juego. Así que
Hay que trabajar con sus reglas del juego. Ya no nos queda de otra. Pero acá vamos a mostrar la verdad. Ahora, pasamos al siguiente plano. Miren, el Perú, como les comentaba, ya tuvo parlamento bicameral. Ahora, la estructura y elección del nuevo Senado. El nuevo Senado, ¿cómo será? Número de miembros, 60 senadores, que junto con 130 diputados conformarán el nuevo Congreso bicameral. Una ley orgánica podría aumentar ese número, pero bueno, hasta ahora estamos con 130 diputados y 60 senadores. Duración del mandato, 5 años para cada senador. No existe reelección automática, pero sí se permite la reelección inmediata tras las reformas. Forma de elección. Los ciudadanos lo elegirán por sufragio universal. Es un sistema proporcional por regiones. El Senado tendrá como función principal representar a las regiones del país, garantizando una voz equitativa para cada departamento. Al menos eso es la consigna. Autonomía institucional. Según la Constitución, el Senado no puede ser disuelto. Incluso si la Cámara de Diputados es disuelta, los senadores continuarán ejerciendo normalmente sus funciones. Requisitos de edad. La ley exige mínimo 45 años, aunque una excepción permite que congresistas actuales postulen sin cumplirlo. Este punto generó críticas a favor de la clase política incumbente. Se está institucionalizando un privilegio que favorece la perpetuación de las élites políticas peruanas. El nuevo Senado peruano tendrá atribuciones legislativas de control político y de nombramiento de altos cargos. Bueno, antes de pasar a ese punto, quiero mostrarles lo que la OMPE ha sacado. Entonces, acá le voy a mostrar, dame un momento. Este es el tema de la OMPE, ¿no? Donde explica el Congreso bicameral. Quiero que lo vean. Acá lo podemos ver. El Congreso será bicameral, ¿no? Para la elección de los 130 diputados, el país se divide en 27 distritos electorales. Cada uno elegirá una cantidad determinada de representantes. Senado. Así se realizará la elección de senadores. De los 60 senadores, 30 serán elegidos por todos los electores a nivel nacional. Los otros 30 serán elegidos en 27 distritos electorales. Cada distrito elegirá un senador. Esto es importante, excepto Lima, que elegirá a 4. O sea, los más votados de tu región, de los que pasen la valla electoral, van a entrar a ser senadores. Así que piense bien su voto. Voten por senadores a conciencia, investiguen a cada uno. Son los más importantes. Ahora vamos a ver por qué más adelante, ¿no? Mira, para acá le vamos a dar un adelanto. Estas son algunas funciones de los diputados. Aprobar los proyectos de ley que luego serán revisadas por el Senado. Interpelar y censurar a los ministros de Estado. Otorgar o negar la cuestión de confianza planteada por la iniciativa ministerial. Y los senadores. Aprobar, modificar o rechazar proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados. O sea, controlan lo que la Cámara de Diputados envía. Elegir y designar a altas autoridades y funcionarios como el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros. Estamos hablando de altos funcionarios que deciden el destino del país. Son 60 senadores que van a decidir el destino del país. Consideremos que en el Perú estamos viviendo prácticamente un régimen parlamentarista. Entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces los 60 senadores básicamente van a tener el control total del Estado. Hay que investigar nuestro voto. No entreguemos el voto así nomás. Usemos el voto preferencial. Por favor, usemos el voto preferencial. Elijamos un candidato a senador que sea bueno. ¿Qué importa si votes por Martín Vizcarra o votas por Keiko? Pero busca un senador dentro de ellos que valga la pena. Vamos a sacar videos informando sobre las hojas de vida de los senadores y investigando un poco quiénes son, para que ustedes también tengan esa ayuda a memoria. Pero es necesario que voten a conciencia en los senadores, por favor. Si quieren votar por su favorito presidencial, que ya no se les puede cambiar ese chip, voten, pero también voten por un senador adecuado. No voten por Miki Torres, no voten por los mismos de siempre, ¿no? Que han pertenecido a este Congreso, que después van a seguir haciendo de las suyas.
Bueno, todas las atribuciones se encuentran detalladas en los incisos A y B del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que ya lo vamos a ver más adelante también. Pasamos al otro punto importante. Ya. El nuevo Senado peruano tendrá atribuciones legislativas de control político y de nombramientos de altos cargos, tal como lo hemos visto ahorita en la OMPE. Entre sus funciones principales incluyen revisión legislativa, examinar los proyectos de ley aprobados con la Cámara de Diputados. El Senado podrá ratificarlos, modificarlos o rechazarlos, actuando como un segundo filtro antes de la promulgación. Esto busca mejorar la calidad de las normas y evitar apresuramientos legislativos. Tratados internacionales, ratificar acuerdos en materias de derechos humanos, soberanía, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. Designación de autoridades, elegir o ratificar altos funcionarios del Estado, por ejemplo el Senado, nombrará al defensor del pueblo, designará al Contralor General, elegirá a los magistrados del TC, a directivos del Banco Central y ratificará al presidente del BCR y al superintendente de banca y AFP. Control político adicional. Autorizará viajes oficiales al presidente, al extranjero y ejercerá funciones de fiscalización parlamentaria. De hecho, la comisión a cargo del dictamen señaló que la Cámara Alta tendrá mayores enfoques en el control normativo, mientras que la Cámara Baja se enfocará en el control político. Comisiones especializadas. Formará comisiones de Constitución, Economía, Justicia, Defensa, Salud, etc., al igual que grupos de trabajo no legislativos, ética e inteligencia, para analizar a profundidad temas sectoriales. Autonomía operativa. El Senado tiene inviolabilidad de sus recintos y una estructura administrativa independiente dentro del presupuesto del Congreso. Es decir, el presupuesto que ellos ejecutan como actual Congreso, ¿no? Ellos gastan, no tienen un control logístico como tienen todas las entidades del Estado. Ellos pueden gastar y comprar lo que ellos deseen. En resumen, el Senado funcionará como cámara de alta reflexión y control, capaz de frenar leyes precipitadas y elegir responsables institucionales. Comparación internacional de sistemas bicamerales. A nivel global, el tema bicameral es frecuente pero no mayoritario. Según los datos de 190 legislaturas nacionales internacionales reconocidas, 111 son unicamerales y 79 son bicameral. En América Latina, la mayoría de países grandes tienen Cámara Alta. Por ejemplo, Argentina tiene 3 senadores por provincia, Brasil senadores federales, México 2 senadores por estado, Chile y Colombia ambos con senados desde hace décadas. La bicameralidad suele implementarse para equilibrar la representación territorial. Permite que regiones pequeñas tengan voz propia, como ocurre con Estados Unidos o Argentina. Como señala un artículo especializado, la bicameralidad en general busca equilibrar la representación y mejorar la calidad de las leyes aprobadas. 79 legislaturas bicamerales de 190 países. En América Latina casi todos, excepto Perú, hasta ahora adoptaron un Senado, siguiendo modelos federalistas o unitarios. Ejemplos notables. El Senado de Estados Unidos tiene igual representación estatal. En otros países, España, Italia, India, se designa o eligen de formas mixtas. El mapa mundial ilustra este contraste en naranja. En naranja aparecen los países con sistema bicameral, Cámara Alta y Cámara Baja, y en azul los unicamerales. En Latinoamérica predominan los naranjas. A modo de comparación, el Perú será uno de los pocos países de la región que regrese a bicameralidad tras más de 3 décadas de unicameralismo. Impacto en el equilibrio de poderes. El Senado introduce un nuevo contrapeso. En el sistema político peruano, según los impulsores, la Cámara de Diputados tendrá la preeminencia en la supervisión política del Ejecutivo, mientras que el Senado se enfocará en la calidad normativa de las leyes. En la práctica, esto significa que cada proyecto de ley demandará debate entre ambas cámaras, estimulando la negociación y la revisión extra. Entre comillas, habría más estabilidad política. Desventajas y costos. Los críticos advierten que la bicameralidad encarece el gasto público y puede ralentizar la aprobación de leyes urgentes. Un Senado adicional implica más burocracia legislativa y podría entorpecer proyectos de emergencia, además con alta desconfianza pública, aprobación del Congreso menor del 10%, tal como hemos visto en los últimos años. Existe el riesgo de que la Cámara Alta sea percibida como un privilegiado, ajeno a las demandas populares. En síntesis, la segunda cámara puede enriquecer el debate y evitar excesos del poder,
pero exige consensos más amplios, como observa un análisis reciente. Quienes apoyan la implementación de un Congreso bicameral argumentan que este modelo permite una mayor reflexión y revisión de las leyes, lo que podría resultar en una legislación más equilibrada y representativa. A pesar de sus beneficios teóricos que hemos indicado arriba, la creación del Senado conlleva riesgos de captura institucional. Entre los principales desafíos se identifican: perpetuación de élites políticas. La reforma constitucional fue criticada por estimular la reelección y expandir el Congreso, al permitir la reelección inmediata, suspendida en 2018 vía referéndum, y crear más espacios parlamentarios al Senado. Algunos analistas ven un incentivo a la permanencia de políticos de carrera. El politólogo De Mattuti advierte que esto favorece la perpetuación de élites políticas y desalienta la renovación generacional. Favorecer incumbentes. La excepción de edad que permite a congresistas actuales postular, aunque no tengan 45 años, ha sido denunciada como un privilegio institucional. Mattuti señala que genera cuestionamientos sobre la equidad del sistema y restringe el pluralismo político. Es una señal de que las reglas fueron moldeadas para el beneficio de los legisladores de hoy. Cooptación de nombramiento. Dado que el Senado elegirá autoridades del TC, OMPE, JNE, existe el peligro de que grupos mayoritarios lo usen para colocar aliados en órganos de control. En Perú ya se han observado casos de captura de instituciones, tales como el TC, Defensoría, la Fiscalía también, que presuntamente en su momento la izquierda ocupó esos lugares aprovechando lagunas legales. Un Senado alineado con el Ejecutivo con partidos dominantes podría neutralizar estos contrapesos, entre comillas, como siempre lo digo, ¿no? Desconexión ciudadana. La reforma fue aprobada en el Congreso sin consulta popular y pese al fuerte rechazo previo. 89% de desaprobación al legislativo y 90% contra la bicameralidad. Esto alimenta la sospecha de que la Cámara Alta puede quedar bajo el control de la clase política tradicional, alejándola de las demandas sociales reales. En conjunto, estos riesgos subrayan la necesidad de una ciudadanía vigilante. Como resumen, un analista, el problema de la bicameralidad es la legitimidad de quienes lo proponen. Si los futuros senadores no son elegidos con criterios de dependencia y experiencia, el Senado podría ser simplemente otro mecanismo de blindaje político, en lugar de una cámara de equilibrio verdadero. La importancia de un buen Senado. El regreso del Senado marca un hito institucional, como afirma el Congreso. Un sistema bicameral bien diseñado puede redundar en una mejor calidad de leyes, pero para ello se necesita que los senadores sean servidores públicos probos y comprometidos con el interés general, no meros representantes de intereses particulares. La elección de un buen Senado con vocación de consenso, capacidad de fiscalización y voluntad de servir a todas las regiones será clave para que este contrapeso cumpla su propósito. Por ello, es fundamental que el público se informe y evalúe los candidatos. Cada voto definirá la composición de la Cámara Alta y por ende el equilibrio de poderes en los próximos años. Un Senado fuerte e independiente se puede actuar como guardián de la democracia. Y la Constitución, uno capturado por élites políticas, en cambio podría debilitar los controles internos. En palabras de Mattuti, se está institucionalizando un privilegio que favorece la perpetuación de las élites políticas. Para evitarlo, los peruanos deben exigir transparencia, renovación y responsabilidad a los futuros senadores, asegurando así que el nuevo Congreso bicameral refuerce y no socave el sistema democrático. Además, tenemos que tener en cuenta que los candidatos presidenciales también están postulando senadores. Tal es el caso de César Acuña, de Rafael López Aliaga. César Acuña, imagínate César Acuña en el Senado. Imagínense, ese Senado que vamos a tener. Mario Vizcarra, ese señor no sabe dónde está parado. Y imagínate, si pasa la valla electoral Perú Primero, lo va a meter a Mario Vizcarra como senador. Entonces, ¿qué Senado vamos a tener con personas que no conocen de leyes, con personas que, como César Acuña, que no saben, o sea, saben lo único que saben hacer negocios y corrupción? César Acuña ha estado demostrado de que ha tenido manejos, por ejemplo, en hospitales con el ministro de Salud, de una señorita de 21 años que ganó licitaciones millonarias, que no tenían experiencia. ¿Eso no es corrupción? Bueno, se está investigando el caso. Tenemos el tema también de Mario Vizcarra, que no tiene experiencia política, y encima tiene denuncias de corrupción por los saqueadores de Illavaca. Entonces no podemos tener ese tipo de senadores. Pensemos bien en nuestro voto.
Porque el simple hecho de que ellos pasen la valla electoral van a ser senadores, porque están postulando con el número 1 al Senado. Entonces tenemos que pensar bien y dar el voto preferencial. ¿Por qué? Porque de repente de esos 20 senadores que están en las listas, 30, bueno, hay uno que sí valga la pena. En Lima, acuérdate que son 4 por cada partido político. En distritos únicos son 30, pero en Lima son 4. Entonces, de repente, por ahí hay alguno que valga la pena. Así que utilicen el voto preferencial, voten a conciencia. No voten por arrastre, por favor. Marquen y escriban el número. No voten por arrastre. Que el Senado es importante. Ya, si no quieren investigar los diputados, no investiguen porque son un montón. Pero al menos investiguen el Senado, que es muy importante. Por ahí escuché una idea, leí una idea por ahí de un comentario donde dicen que lo quieren pasar todos los CVs de los senadores, diputados, por IA. Tal vez eso sirva para que analicen el tema cuando salga la hoja de vida del jurado, porque ahí deben colocar sí o sí si tienen sentencias de corrupción o sentencias previas. Entonces por ahí lo pueden pasar e investigar. Es una idea. Entonces investiguen a cabalidad, por favor. No nos dejemos engañar por estos políticos. Miren, ¿quién quiere ser senador? Vamos a sacar videos, así que suscríbanse y denle en seguir, activen la campanita, porque vamos a sacar videos en esta semana de todas las listas al Senado. Y también vamos a transmitir en vivo. Pero las listas al Senado es importante, de cada partido. Fernando Rospigliosi, por ejemplo, creo que está con el número 3 al Senado por Fuerza Popular. Entonces, ¿qué senadores vamos a tener? Fernando Rospigliosi es un señor que antes estuvo con la izquierda, ahora está con la derecha, antes odiaba a Fujimori, ahora ama a Fujimori. Entonces no está bien con sus ideales y aún así quiere ser senador. Por favor, pensemos bien nuestros votos. El Senado es lo más importante, va a ser el peso político más fuerte en el Perú. Así que analicemos bien, pensemos bien por el bien de nuestro país.